Estamos a solo días para que dé comienzo una nueva temporada de Fórmula 1, y tanto las presentaciones de los monoplazas como los 3 días de pruebas que tuvimos en Bahrein nos proveen datos interesantes para darnos una mejor idea de en qué lugar está parado cada equipo. De todo lo visto, parece que nada ha causado más revuelo en las últimas semanas que el sorpresivo diseño del nuevo coche que presentó Red Bull para la temporada 2024. Un monoplaza que, presumiblemente, será el que dominará tal como lo hiciera en 2023. Pero, ¿por qué ha sido tan sorprendente este nuevo RB20? ¿Qué lo hace tan diferente? Podemos comenzar por lo más distintivo y de lo que todos están hablando, que es el diseño de sus pontones. Quizá muchos quienes comienzan a adentrarse en el mundo de la Fórmula 1 se pregunten ¿qué son esos famosos pontones? Los pontones o sidepods, como se conocen en inglés, tal como su nombre lo indica, son las 2 cubiertas laterales del monoplaza situadas una a cada lado de la cabina y cumplen una de las funciones aerodinámicas más importantes, pues su forma o diseño va a repercutir enormemente en la eficiencia de toda la parte trasera del coche. Dentro de los pontones se encuentran muchos elementos importantes como pueden ser los radiadores, escapes y las baterías, y los pontones de hecho tienen tomas de aire en la parte frontal que sirven para refrigerar estos componentes, así como el motor. En el coche que usó Red Bull el año pasado, estas tomas de aire eran realmente angostas y estaban posicionadas horizontalmente. El mayor cambio ahora con el nuevo Red Bull fue que en sus pontones se modificaron estas entradas de aire haciéndolas más grandes y posicionándolas no horizontalmente sino verticalmente para tener una mejor refrigeración de los componentes antes mencionados. Mientras que otra visible diferencia de este nuevo monoplaza fue la inclusión de un par de conductos en la parte trasera del halo que forman una especie de jorobas a los costados, mismas que fungirán también como tomas de aire para mejorar la refrigeración del motor. Parece ser un concepto aerodinámico distinto no solo al del Mercedes del año pasado, del que se decía que había muchas similitudes, sino también al de los propios coches que había diseñado Newey en los últimos años. El chasis que ahora presenta Red Bull es el que más difiere respecto al resto de los equipos, quienes básicamente copiaron de manera unánime el diseño del RB19, y salvo por los cambios que lleva en el suelo, que obviamente desconocemos porque no están a simple vista, no es muy claro que, al menos aerodinámicamente hablando, este nuevo concepto se trate de una mejora como todos lo están planteando. La física nos dice que entre mayor sea la superficie perpendicular al plano de movimiento y se aumente la cantidad y el tamaño de las tomas de aire, mayor será también el drag o la resistencia al desplazamiento, lo que nunca es deseable. Es claro que el gran aspecto en el cual se enfocan ahora en Red Bull no ha sido otro que mejorar la refrigeración de su unidad de potencia. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarse y cambiar tanto un coche que hace apenas un año ganó 21 de las 22 carreras de la temporada? La explicación más lógica es que en Red Bull decidieron protegerse por miedo a un posible sobrecalentamiento en su unidad de potencia y así evitar penalizaciones por cambios de sus componentes. Verán, cuando Red Bull diseñó su coche para 2024, ellos tomaron en consideración lo que se había estipulado para esta temporada, pues se dijo que se reduciría la cantidad de cambios permitidos en los componentes de la unidad de potencia. En 2024, los equipos podrían reemplazar componentes de su unidad de potencia hasta 3 veces antes de recibir una penalización, es decir, un cambio menos del que se les permitió en 2023. 2023 había sido el primer año que la Fórmula 1 pretendía correr 24 fechas, y debido a que la temporada era excesivamente larga, se les permitió a todos un cambio extra, con la condición de que los equipos hicieran sus respectivos ajustes en sus unidades de potencia para que éstas fueran más viables, entre comillas, de cara a la temporada 2024. Si las unidades de potencia de todos los equipos fueran equiparables, y si todos copiaban prácticamente el mismo diseño del chasis de Red Bull, significaría que las diferencias se esfumarían en 2024. Red Bull preveía este cambio en las reglas, y buscando protegerse ante cualquier incidencia en su motor, decidieron cambiar el diseño de su monoplaza. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, por no decir bastante raras. El 5 de febrero de 2024, 10 días antes de la presentación del RB20, la Fórmula 1 se retractó del cambio y publicó lo siguiente.
el año pasado, a los equipos se les permitió usar 4 de cada uno de los motores de combustión interna, unidad motor generador de calor, unidad motor generador cinética y turbocompresor, antes de hacerse acreedores a una penalización en la parrilla. Esto se debió a la duración de la temporada, en la que se permitió a los equipos desarrollar sus unidades de potencia por motivos de confiabilidad. Esos incrementos en el límite solo estuvieron vigentes para 2023, y este año el límite volvería a ser 3 de cada uno: motor de combustión, motor generador de calor, motor generador cinético y turbocompresor. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 del lunes 5 de febrero, se acordó una propuesta para aumentar la asignación de unidades de potencia a 4 por piloto para las temporadas de 2024 y 2025. Este anuncio se hizo a través de la página oficial de la Fórmula 1 en un listado de cambios de cara al 2024, y es evidente que este punto en particular se menciona hasta el final y ni siquiera se le asigna un número. La Fórmula 1 parece haber metido este ajuste de último momento, retractándose de lo que había dicho desde el año pasado y permitiendo nuevamente 4 cambios sin penalización. El tema es que para el 5 de febrero ya muchos, si no todos los equipos, habían hecho sus respectivos ajustes en sus unidades de potencia, tal y como se les había pedido desde hace más de un año. Por insignificante que pueda parecer esta modificación como lo quiere hacer ver la Fórmula 1, esto hará cambiar radicalmente el plan que tenían contemplado en sus presupuestos los equipos, mismo que seguramente venían preparando desde hace meses. Ahora tendrán que gestionar de manera distinta el uso de su motor, y cambiará totalmente la estrategia de qué tanto cuidarlo o incluso forzarlo si ya no tienen esa presión de penalización al cuarto cambio. El devenir de la temporada ahora podría ser otro completamente distinto, así que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Se puede ilusionar Ferrari en que tiene un coche para competir por el título este año? Desde el primer día de pruebas en Bahrein, Verstappen logró posicionar el RB20 como el coche más veloz, sacándole más de un segundo de ventaja al más cercano competidor. Y no solo eso, incluso mejoró por poco más de 3 décimas su propio mejor registro de hace un año. Si bien en un principio la sensación que daba posterior a ese primer día de pruebas era que claramente ningún equipo sería capaz de competirle a Red Bull, sí que es verdad que esta sensación cambió un poco el jueves y el viernes. Pues aunque Red Bull sigue estando por delante, la brecha parecía ya no ser tan grande, y creo que eso lo demuestra particularmente el piloto español Carlos Sainz el jueves, pues aunque Leclerc también marcó el mejor tiempo del viernes, lo que el español logró en las tandas largas en simulación de carrera es muy importante y esperanzador. Recordemos que el principal problema que había tenido Ferrari hasta ahora era la gestión de los neumáticos, que se degradaban muy rápidamente, porque Ferrari siempre fue un equipo fuerte en clasificación, pero era su desgaste de neumáticos lo que invariablemente les mermaba el ritmo de carrera y caían de posiciones. Y es justamente ahí donde parece haber una importante mejora, porque Sainz, en sus tandas largas del jueves, logró ser en promedio 1,5 segundos por vuelta más rápido que lo que había conseguido la propia Ferrari en ese mismo circuito hace apenas un año. Sin embargo, también es verdad que Ferrari históricamente ha ido bien en el circuito de Sakir, lo que significa que estos datos podrían no ser concluyentes para el resto de la temporada. Desde luego, todavía hay muchas incógnitas. No se puede saber qué tanto están escondiendo otros equipos o cómo irán evolucionando conforme transcurra la temporada. Pero, al menos por lo que se ha visto en los tests, es claro que en Ferrari han dado un paso hacia adelante. Si sus pilotos muestran consistencia en su manejo, si su unidad de potencia es fiable, si los ingenieros aprendieron de los errores cometidos en años anteriores y mejoran sus estrategias, sin duda Ferrari podría volverse un verdadero dolor de cabeza para Red Bull. Y por qué no, quizás hasta puedan robarles algunas cuantas victorias.